Este será entonces el contenido del examen final, ¿verdad? El módulo 3 es un tema muy aplicado. Nuevamente ustedes, si se aprenden bien los procedimientos, entonces no van a tener problema a la hora de poder entender el punto en específico, ¿verdad? Entonces, acá el módulo 3, como ustedes pueden ver, habla de dos temas que van a ser tres directamente, ¿verdad? Voy a tratar de ver dos con ustedes y si no, pues vamos a ver hasta dónde podemos avanzar, ¿verdad? Pero el módulo 3 se habla de modelos de transporte, ¿verdad? Acá en algún momento, pues ustedes van a poder aplicar estos modelos matemáticos porque son así en la vida real, ¿verdad? Pero eso va a depender de qué es lo que ustedes van a buscar de especialidad en su trabajo, ¿verdad? Quiero comentarles que el modelo de transporte es una clase especial de programación lineal. O sea, nuevamente vamos a retomar alguna parte de la programación lineal que ustedes ya conocieron. Recuérdense que la programación lineal, ustedes pudieron ver el método gráfico, el método simplex, también pudieron ver los modelos de asignación, ¿verdad? Son programaciones que se hacen para que en algún momento nosotros podamos determinar algo que beneficie a la empresa, ¿verdad? Que Entonces, este modelo lo que hace es tratar de que en una situación se envíe un bien o un producto desde los orígenes, o sea, desde las fábricas a los destinos, o sea, a las empresas, a los almacenes, a las bodegas, a los depósitos que hay en el país, ¿verdad? Entonces, si ustedes quisieran tener alguna idea en general, hablemos de los combustibles que ahorita están en su auge, ¿verdad? Que están a un precio muy alto, ¿verdad? Los combustibles pues tienen sus puntos de origen, o sea, sus fábricas, o sea, sus centros de producción y los envían a los destinos. Los destinos son los países como los nuestros, Guatemala, El Salvador, Honduras, y hablamos de Centroamérica, ¿verdad? Pero también hay empresas grandes que compran bastante de este producto. Entonces tienen sus lugares de depósitos, ¿verdad? Que son los destinos. Y estos los envían perdón, que son los orígenes, y estos los envían a los destinos, que serán los puntos de venta que tienen, o sea, las gasolineras del país, ¿verdad? Entonces, este modelo se va a referir a esa parte, ¿verdad? De que nosotros vamos a tener orígenes, o sea, fábricas, y luego vamos a tener destinos, o sea, almacenes, bodegas y depósitos que tenemos que enviar y que en algún momento, pues nosotros tenemos que determinar que el costo sea el mínimo, ¿verdad? Entonces, el objetivo es determinar qué cantidades vamos a tener que enviar desde cada punto de origen hasta cada punto de destino, ¿verdad? Y con el objeto de que se minimice el costo total del envío. Por eso se llama modelos de transporte, ¿verdad? Porque lo que va a hacer es que esto va a satisfacer tanto los límites de la oferta como los requerimientos de la demanda, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este tema de modelo de transporte, ¿verdad? Y si ustedes quieren conocer una definición del modelo de transporte, pues es una técnica que determina un programa de transporte de productos, mercancías, desde fuentes hasta los distintos destinos que tengan el menor costo posible, ¿verdad? El modelo también es un problema de optimización de redes, porque aquí lo que vamos a ver son redes en donde nosotros lo que vamos a tener que hacer es determinar cómo hacer llegar los productos desde los puntos de existencia o los orígenes hasta los puntos de demanda, o sea, destino, ¿verdad? Y por supuesto, como les digo, el tema central de este tema es minimizar los costos de destino, ¿verdad? Entonces, acá ustedes tienen que aprenderse, miren muchachos, esta diapositiva que están viendo ahorita, tienen que aprenderse que para poder resolver el modelo de transportes necesitan una matriz de origen y destino, algo así como lo que ustedes vieron en el modelo de asignación, ¿verdad? Que ahí pues ustedes necesitan una matriz para poder determinar y resolver el ejercicio que se les está pidiendo, ¿verdad? Pero acá la característica que tiene que tener esta matriz
es que primero va a ser cuadrado o rectangular. Escucha, puede ser cuadrado o rectangular. Y tiene que registrar estos tres tipos de información. Si no hay, no podemos resolver, ¿verdad? Tenemos que tener primero la cantidad disponible en el destino, en el origen, perdón. O sea, la oferta, ¿sí? ¿Qué oferta nos proporcionan las empresas, verdad? Y el segundo va a ser la cantidad requerida en el destino, o sea, la demanda. ¿Cuánto de producto quieren aquellas empresas o almacenes que quieren disponer de nuestro producto, ¿verdad? Y por último, el costo de transporte por unidad de cada origen a cada destino. O sea que estos tres puntos que ustedes pueden ver acá son importantes para poder desarrollar el ejercicio. Si no, no hay una forma de poder resolverlo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, necesito conocer la cantidad disponible en el origen, o sea, una oferta. Necesito conocer una cantidad requerida en el destino, o sea, una demanda. Y necesito también el costo de transporte por unidad de cada origen a cada destino. Ustedes van a manejar una nomenclatura. Entonces, tenemos que entender que el O se va a referir al origen, el D al destino. Si ustedes pueden amarrar, hablamos de origen, hablamos de oferta. Y cuando hablamos de destino, hablamos de demanda, ¿verdad? Entonces, estos elementos ustedes los han manejado en economía. Yo lo he podido ver cuando les dan cursos, ¿verdad? Y cuando hablamos de C, para nuestro curso, vamos a hablar de costo unitario de transporte, ¿verdad? Entonces acá, en las letras C, pues nos vamos a referir al costo de transporte unitario de un punto de origen a un punto de destino. Y X va a ser una cantidad de enviar de un punto de origen a un punto de destino. Entonces, yo les recomendaría mucho que se aprendan para resolver cualquier tipo de ejercicios del modelo de transporte. Necesitan ustedes tener una matriz de origen y destino. Y que esta matriz de origen y destino puede ser cuadrada o rectangular. Va a depender cómo nos lo van a presentar. Y que esta matriz tiene que tener datos de la oferta, datos de la demanda, datos de los costos. Si no existe uno de ellos, no pueden resolver ustedes, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la matriz de origen y destino que ustedes deben de manejar, ¿sí? La matriz de origen y destino va a ser desde un punto hasta otro, de un destino a un origen, ¿sí? Origen 1, origen 2, origen n. Pueden ser tantos orígenes, ¿sí? Acá solo les estoy demostrando. Este es un origen 1, origen 2, origen n. O sea, oferta 1, oferta 2, oferta n. Este va a ser destino 1, destino 2, destino n. O sea, va a ser demanda 1, demanda 2, demanda n, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que manejar estos elementos. Los orígenes, o sea, las ofertas, se van a representar en cada columna, perdón, en cada fila. O sea, la oferta 1 va a estar en la primera fila. La oferta 2 va a representarse en la segunda fila. Si hubiera una oferta 3, va a ser la tercera fila. Entonces, manejemos. Las ofertas estarán indicadas a través de cada una de las filas de la matriz de origen y destino. Mientras que la demanda, ¿sí? Que la demanda, esta se va a representar en cada columna. O sea, el destino se va a representar en cada columna. Destino 1 va a ser la primera columna, destino 2 va a ser la segunda columna, el destino 3, si lo hubiera, va a ser una tercera columna, y así sucesivamente nosotros los vamos a representar. Por eso ustedes ven acá que lo que colocamos acá es una matriz de origen y destino. Estos solo son los orígenes, cada fila, y estos son los destinos, cada columna, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que entender que para poder resolver, como les decía, necesito datos de origen, o sea, datos de la oferta, datos del destino, o sea, datos de la demanda, y datos de los costos que ustedes pueden ver acá. Entonces, la nomenclatura que ustedes tienen acá, esa es la que nosotros representamos en la matriz, en la diapositiva anterior, como les dije, O, hablamos de origen, T, hablamos de destino, C, hablamos de costo, y X, hablamos de cantidades a enviar, según lo que se nos está pidiendo, ¿verdad? Entonces, acá yo les vuelvo a repetir.
Cada fila va a representar a los orígenes, o sea, a las ofertas, y cada columna a los destinos. Y ustedes van a ver acá estas celdas pequeñas que tienen la letra C. Aquí es donde se van a definir los costos, perdón, de transporte de cada unidad. Acá el costo de transporte del origen 1 al destino 1, los costos de transportes del origen 1 al destino 2, los costos de transportes del origen 1 al destino N, ¿verdad? Entonces ustedes ya manejan esta nomenclatura porque a este 1 se refiere a la columna 1 perdón, la fila 1 de la columna 1, la fila 1 de la columna 2, ¿verdad? Igual acá, miren, este es el origen y este es el destino. Este es el costo de transporte del origen 2 del destino 1, quiere decir acá, o sea, de la fila 2 de la columna 1. Y así de la fila 2 de la columna 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, entonces, quiero comentarles que este tema va a aplicar dos modelos, un equilibrado o uno no equilibrado. Quiero comentarles también, si ustedes consultaran algunos otros libros, hay autores que le llaman homogéneos, no homogéneos, balanceados, no balanceados, ¿sí? Son términos sinónimos que se aplican para estudiar estos dos tipos de modelos de transporte que se aplican, que se van a determinar, perdón. Yo normalmente le voy a hablar equilibrado, no equilibrado. También en las explicaciones le voy a hablar si está homogéneo o no homogéneo, y si está balanceado o no balanceado. Pero vuelvo a repetir, son los mismos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes se van a topar con estos modelos, el equilibrado es cuando la sumatoria, escuche, de las cantidades disponibles en el origen van a ser iguales a la sumatoria de las cantidades requeridas en el destino. O sea, que acá, sí, perdón, o sea que acá, perdón muchachos, ya me estoy adelantando. O sea que acá, el origen y el destino tienen que sumar igual. O sea, la oferta y la demanda van a tener que ser iguales, por favor. Por eso se llama equilibrado, ¿verdad? Porque está exactamente el mismo valor en cada uno de los elementos que se están estudiando. En cambio, cuando se habla de no equilibrado, ahí se van a dar cuenta que ustedes que las sumatorias de las cantidades en el origen no es igual a la sumatoria de las cantidades de los requerimientos en los destinos. O sea, la sumatoria de la oferta no va a ser igual a la sumatoria de la demanda, o viceversa, ¿verdad? Pero entonces cuando nos topamos con estos elementos, con este tipo de ejercicios, nos estamos topando con un modelo que no está equilibrado, un modelo que no está homogéneo, con un modelo que no está balanceado. Entonces nosotros, escuchen, tenemos que balancearlos, tenemos que equilibrarlos, tenemos que homogenizarlos, ¿verdad? Agregando algo ficticio. En este caso, por eso ustedes observan, en este caso es necesario crear la diferencia para poder resolverlo, porque si no creamos la diferencia no podemos. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicar la diferencia, los costos que se les quedan son iguales a 0. Y podemos agregar una fila o una columna ficticia. O sea, podemos agregar un origen ficticio o un destino ficticio. Vayan manejando esos conceptos. Son muy importantes para todos nosotros que los vayamos aprendiendo, ¿verdad? Y entonces van a entender ustedes esto, miren, cuando no es equilibrado, que van a agregar una fila, sí, la disponibilidad suma menos que el origen. Escuchen, van a agregar una fila o una columna ficticia. Una fila si las disponibilidades suman menos. Escuche, si las disponibilidades. O una columna si los requerimientos son los que suman menos. O sea que ustedes se van a dar cuenta que si lo que está sumando menos es las cantidades en la oferta, pues van a tener que agregar una fila. Pero si el que está sumando menos es la demanda, pues van a tener que agregar una columna. Por eso yo les dije al inicio, aprendámonos a manejar
los elementos que ustedes están escuchando acá, ¿verdad? Cuando hablamos de origen, nos estamos refiriendo a la demanda, perdón, a la oferta. Y cuando estamos hablando a los destinos, nos estamos refiriendo a la demanda, ¿verdad? Entonces ahí vamos a entender cuándo vamos a agregar una fila o cuándo vamos a agregar una columna, ¿verdad? Vamos a agregar una fila, sí, la oferta suma menos que la demanda, ¿verdad? Y vamos a agregar una columna si la demanda suma menos que la oferta, porque lo tenemos que equilibrar, ¿verdad? Entonces, acá yo les voy a hablar de unos ejemplos, ¿sí? Para que ustedes más o menos se vayan dando cuenta en cómo se va resolviendo cada uno de ellos. Hasta el momento, por favor, quiero escuchar si alguien tiene alguna duda. No, licenciado, por el momento ¿No? todo claro. ¿Todo está bien? Bueno, muchas gracias. Sí, perdone, Entonces, yo sí dígame, Gustavo. sentí que su micrófono bajó un poquito de potencia y a ver si le pierdo, no sé si solo yo. Pero ya le di todo el volumen a la computadora y lo sigo escuchando bajo. Yo Y pensé ahorita- también que era mi compu, fíjese. Yo también Pero- le subí volumen. ¿Y ahorita cómo estamos? ¿Está alto o no? Aquí le estoy subiendo volumen. Sí, ahora sí. Ya va mejorando, pero como que le bajó la batería o no sé qué pasó, pero cayó bastante. Entonces le subí todo el volumen, pero aún así a veces le pierdo un poquito. Pero ahorita sí me escuchan bien. Sí, si nos habla así más recio, sí, pero... No, lo que pero pasa es que yo creo que está bajo el volumen, por eso es de que ok. siempre Pero cuando sea, miren muchachos, yo les quiero pedir un favor y Gustavo y todos ustedes, yo les tengo confianza y ustedes tengan confianza. Cuando sea, interrúmpenme y miren, fíjense que está muy bajo el volumen, entonces yo voy a revisar que de repente está muy bajo, que yo Sí, programé lo que acá. pasa es que el licenciado que empezó bien, o sea, Ah, yo escuchaba bien tranquilo, incluso ah, a la mitad tenía el volumen, ah. pero luego de repente como cayó, yo dije, ¿qué pasaría a mi compu? Y le subí todo el volumen y ni así le tengo que estar pegado a la compu para escucharle. ¿Va? Ay, Dios, mire, pues, Gracias, Eric, te lo va, agradezco. no tengan pena. Entonces, miren, pues solo para retomar un poco lo que vimos. En esta matriz, acá en esta matriz que se llama matriz de origen y destino, ustedes tienen que tener bien claro que tienen que tener datos de la oferta que se va a representar en cada fila y tienen que tener datos de la demanda que se va a representar en cada columna. Eso es lo primero que tienen que aprenderse. Por eso es de que dice que para que yo pueda resolver este tipo de ejercicios, ¿sí? En esa matriz de origen yo necesito saber que puede ser una matriz cuadrada. Y ahora entiéndalo, ¿verdad? Porque ya vimos que van a haber modelos equilibrados y no equilibrados. Va a ser que el equilibrado cuando está, cuando el modelo que nos están presentando va a presentar una matriz cuadrada, ¿verdad? Porque la cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas, ¿verdad? Y va a ser no equilibrado cuando en la mayoría de veces vamos a tener una matriz rectangular. Entonces la tenemos que cuadrar en algún momento, ¿verdad? Pero bueno, lo más importante es de que en la matriz de origen y destino, ustedes tienen que saber que tenemos que tener datos del origen, o sea, la oferta, que tenemos que tener datos del destino, o sea, la demanda, y que tenemos que tener datos del costo de transporte por unidad. Esos son los tres elementos que son necesarios conocer. Es por eso que en esta matriz ustedes pueden ver la O, que se refiere al origen, o sea, la oferta, se van a representar en cada fila. La oferta 2 en la fila 2, la oferta N en la fila N. ¿Verdad? Y las columnas, o sea, van a referirse a los destinos, o sea, a las demandas en cada columna. Demanda 1 o destino 1, demanda 2, destino 2, demanda N, destino N. Y los costos. Acá en estas celdas pequeñas que ustedes van a ver, se van a colocar los costos de transporte por unidad, por favor. Entonces, con eso, con esto, bueno, yo creo que ya todos me escuchan. Shailene me está escuchando, ¿no? Porque me mandó un mensaje. Shailene. Estará Shailene porque dice que me vuelva a aceptar, pero acá entran directo todos. Bueno, yo creo que no está. ¿Sí me están escuchando los demás? Sí, Lick, lo estamos escuchando. Muchas gracias. Licenciado, es que ya estoy tomando nota. Ajá. Dijo que la demanda en las columnas, o sea, el destino
Y la oferta va en filas, que es el origen. ¿Quieres solo origen? Ah, va. Así es, correctamente, por favor. Va. Entonces, miren, pues, acá ustedes van a tener que colocar los costos. Por eso, acá la nomenclatura es muy importante conocerla. La O se refiere al origen, o sea, la oferta. La D se refiere al destino, o sea, la demanda. Y la letra C se refiere a los costos por unidad de transporte. Entonces, cada cosa va a ir en su lugar. Y la X, la cantidad que a nosotros nos van a asignar, ¿verdad? Bueno, entonces ya con esto, ustedes para que volvamos a retomar un poquito todo lo que tenemos que conocer de la teoría, a ustedes se les va a presentar dos modelos, ¿verdad? Un equilibrado, un balanceado, un homogéneo o un no equilibrado, un no balanceado o un no homogéneo. Son términos sinónimos que se van a manejar. Acá ustedes cuando van a toparse con un modelo equilibrado, se van a dar cuenta que la sumatoria de las cantidades disponibles en el origen va a ser igual a la sumatoria de las cantidades requeridas en el destino. O sea que la sumatoria de la oferta exactamente va a sumar a la sumatoria de la demanda. Y el no equilibrado, ahí se van a topar de que la sumatoria de las cantidades en el origen no va a ser igual a la sumatoria de las cantidades de los requerimientos en los destinos, ¿verdad? O sea, se van a topar que la sumatoria de la oferta no va a ser igual a la sumatoria de la demanda. Y entonces, escuches, aquí es donde nosotros tenemos que crear la diferencia obligatoriamente. Y tenemos que crear algo ficticio, así se va a llamar, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que cuadrar para poder resolver. Entonces, porque ya dijimos que la sumatoria de la oferta y la sumatoria de la demanda tienen que sumar exactamente igual. Entonces, en los modelos no equilibrados tenemos que crear la diferencia, pero los costos, cuando vamos a determinar, van a ser iguales a cero. Y puede ser una fila o una columna ficticia la que se va a agregar. Dice que va a ser una columna, perdón, va a ser una fila si las disponibilidades suman menos. O una columna si los requerimientos son los que suman menos, ¿verdad? Entonces ya podemos entender que vamos a agregar una fila si la oferta suma menos. O vamos a agregar una columna si la demanda suma menos, ¿verdad? Entonces, acá yo les voy a hablar de esos modelos. Acá tengo un ejemplo, miren. Acá dice que Autos Company, sociedad anónima, tiene plantas en Los Ángeles, en Detroit y Nueva Orlando, ¿verdad? Dice acá, mire, tiene plantas en Los Ángeles, Detroit y Nueva Orlando. Acá, estas plantas se refieren a las ofertas, ¿verdad? Y luego dice, sus centros de distribución principales son Denver y Miami. Estos centros de distribución son los que requieren de los productos de las plantas, o sea que se van a referir a las demandas. Entonces la demanda de los vehículos están en Denver y Miami. Y luego dice las capacidades de las plantas durante el trimestre próximo son de 1,500 y 1,200 automóviles. Escuche esto, las capacidades de las plantas durante el trimestre próximo son de 1,500 y 1,200 automóviles, ¿verdad? O sea que aquí se está refiriendo a las cantidades que cada uno de estos centros, o sea, la oferta que cada uno de ellos puede presentar, ¿verdad? Pero acá está más claro, las demandas trimestrales en los dos centros de distribución son de 2,300 y 1,400 vehículos. Si ustedes se dan cuenta de entrada, miren, pues acá 1,000 más 1,500 suma 2,500, más 1,200 suma 3,700. O sea que las cantidades en el origen suman 3,700 y en cambio acá las cantidades en el destino 2,300 más 1,400 también suman 3,700, ¿verdad? Entonces, prácticamente con estos datos que me están dando acá, si yo hago una sumatoria previa antes de resolver, estoy topándome con un modelo equilibrado, ¿verdad? Porque la sumatoria de las cantidades en el origen, o sea, la oferta,
es igual a la sumatoria de las cantidades en el destino, o sea, las demandas, ¿verdad? Entonces, miren, me están dando cantidades en el origen y cantidades en el destino. Y miren, con mayor razón me están hablando de costos. Si yo no tengo estos datos, yo no puedo resolver ningún ejercicio. Luego me dice, miren, el costo de transporte de un automóvil por tren es de 8 centavos por milla. Dice. Entonces me están presentando un diagrama de distancias recorridas entre las plantas y los centros de distribución, ¿verdad? Entonces tengo que sacar el costo unitario de transporte por cada vehículo. Entonces acá me están diciendo que son 8 centavos. Entonces acá yo hago una pequeña multiplicación en cada uno. En cada uno. Por favor, me gustaría que ustedes me dijeran cuál es ese valor. Si ustedes me pudieran ayudar, me dicen cuál es el valor para que vayamos avanzando. Okay. ¿Cuánto da acá? 1000 por punto 08. En el primero, 80. 80. Okay. Ajá. 1250 por punto 08. 1250, 100. 100. 1275 por punto 08 da 102. Okay. 102. Y luego Pata que yo con. 1690. 135. Así es. Y luego 108. Y por último 108 y 60. 68. Aquí miren, este es el costo unitario de transporte por cada vehículo. Aquí está, entonces, este produce un costo por automóvil a razón de 8 centavos por milla, produce los siguientes costos redondeados. Miren. Entonces, miren, pues, ya tenemos los costos unitarios de transporte por cada vehículo, que son estos elementos que tenemos acá, miren. ¿Sí? Son estos elementos. Ya tenemos los datos de las plantas, las capacidades de las plantas que son de 1000, 1500, 1200 automóviles. Sí, Ya perdone, tenemos. ahí me perdió. Ujú. Sí, yo también, Lick. ¿De Dígame. dónde sacó esos Yo estoy perdido. ¿Por qué 1250? Los Ángeles tiene 1000? ¿Por qué Detroit tiene 1250? ¿Y por qué Nuevo León tiene 1275? Esos son datos que se tomaron, o sea, son las distancias que recorren de Los Ángeles a Denver, son 1000 millas. Ajá. Son 1000 millas que se recorren. ¿Y en el Pero problema en dónde están? Ajá, eso es no, mi pregunta esos yo se los di, no va a estar en el problema, sino que yo se los voy a dar. Yo creí que eso Ajá. se refería a las capacidades por No, planta. Ajá, igual. Por eso es que estaba confundido, porque exactamente cumple con la primera capacidad, que son 1000. Y Ajá. ahí se tira 1500, dije yo, ahí no cuadra. No, Entonces, inmediatamente uno asocia los números, por eso es los que no han números. dado perdido. Así es, Igual ¿no? yo, Lick. Va, no se me vayan a perder. Igual Porque, yo. va, no se preocupen. O sea que esos datos usted Entonces no los va a pongamos dar. Correcto. Licenciado, primero. entonces solo el 8 centavos por milla se tomaría ahí. Sí, 8 centavos por milla. Miren, pues, esto acá lean conmigo. Miren. El costo de transporte de un automóvil por tren es de 8 centavos por milla. Entonces, el diagrama de las distancias recorridas entre las plantas y los centros de distribución son estos. O sea, este es el recorrido que hacen de Los Ángeles a Denver. 1000 millas recorre en trasladar un vehículo. Uno. Entonces, se multiplica. El tren cobra 8 centavos por milla recorrida. Esto les aclaro, no se los voy a dar, sino que yo ya les voy a dar los costos. Sino acá es solo para que ustedes se hagan de referencia, ¿verdad? Para que tomemos la lógica, ¿verdad? Porque me está diciendo, el costo de transporte de un automóvil por tren es de 8 centavos por milla. Entonces, si de Los Ángeles a Denver recorre 1000 millas el tren por trasladar un vehículo y este está cobrando 8 centavos, tenemos que calcular el costo unitario por vehículo. Entonces, 1000 por 0.08 me da 80. Es el costo unitario de transporte. 80, digamos que sean dólares, $80 va a costar el costo de trasladar un vehículo de Los Ángeles a Denver. En cambio, de Los Ángeles a Miami recorre 1690 millas. Entonces lo multiplicamos por 8 porque cobra 8 centavos por milla.
Entonces nos va a dar un valor de $135. Quiere decir que de Los Ángeles a Miami, solo por transportar un vehículo nos va a cobrar $135, ¿verdad? Entonces hablamos de Detroit, recorre a Denver 1,250 por .08, quiere decir que el costo de transporte de trasladar un vehículo de Detroit a Denver va a ser de $100. Y el costo de trasladar un vehículo de Detroit a Miami va a ser de $108. Esto por la diferencia de las millas que recorre un vehículo en trasladarlos, ¿verdad? Este es el costo unitario de transporte por cada vehículo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora sí, Sí, licenciado, gracias. licenciado, de acuerdo. Gracias. Entonces, miren, ya formamos nuestra matriz de origen y destino. ¿De dónde vamos a tomar los datos que tenemos acá? De lo que nos están planteando en el ejercicio. Primero ya sé los costos unitarios de transporte. Aquí está, miren, 80, 100, 102. De Los Ángeles a Denver, 80, de Detroit a Denver, 100 y de Nueva Orlando a Denver, 102. Entonces acá traslado estos costos en la matriz de origen y destino. Entonces recordemos, muchachos, que los costos van a estar dados acá. Entonces copiamos 80, dijimos que era 100 Y 102. y 102. Lo trasladamos ahí, ¿verdad? Entonces acá nuevamente me voy. Tengo los costos de Los Ángeles a Miami de 135, de Detroit a Miami tienen 108 y de Nueva Orlando a Miami 68. 135, 108 y 68. Son los costos, 135, 108 y 68. Ahí es donde vamos a trasladar los costos. ¿Estamos de acuerdo todos ahorita? Sí, licenciado. Va, No. muchas. Entonces ahora miren, trasladamos los datos de los orígenes. El dato del origen, o sea, la oferta que presentan las plantas, aquí lo dice, miren, tiene plantas en Los Ángeles, Detroit y Nueva Orlando. Estos tres elementos que nos están dando acá son la cantidad de cada una de las plantas. O sea, vamos a tener tres orígenes. O sea, vamos a tener tres lugares que nos presentan ofertas de vehículos. Es por eso que entonces acá sabemos que aquí está en la primera fila, está Los Ángeles, está Detroit y está Nueva Orlando. Entonces colocamos los datos que nos dan. Son 1,000, 1,500 y 1,200 vehículos. Entonces colocamos acá 1,000, 1,500 y 1,200 vehículos, dijimos, ¿verdad? Correcto. 1,200 vehículos. Va. Entonces, si se dan cuenta ustedes, esta cantidad, ¿cuánto suma? Si vemos acá 1,000 más 1,500 son 2,500 más 1,200 son 3,700, ¿verdad? Bueno, ahora vamos otra vez aquí, miren, vamos otra vez acá. Luego dice, las capacidades de las plantas durante el próximo trimestre son de 1,000, 1,500 y 1,200 vehículos. Ya los colocamos, son los datos de los orígenes, son los datos de las ofertas. Las demandas trimestrales en los dos centros de distribución son de 2,300 y 1,400 vehículos. ¿Quiénes están demandando? Denver y Miami. Estas son las columnas que yo he creado. Denver, la columna 1, y Miami, la columna 2. Y entonces la demanda que tienen cada uno de esos centros son 2,300 y 1,400 vehículos. Acabó. 2,300 y 2,400, perdón. Se lo voy a bajar esto. Y 2,000. Quiero que se me distorsione. 2,400 vehículos. Y entonces, si ustedes suman 2,300 más 2,400, perdón, no, acá estoy equivocado porque no es 2 y 1,400. Mejor corrobo 1,400. 1,400. Otra vez. 3,700. 3,700. Gracias.
1,400. Ahí está, 3,700. Entonces quiere decir que este va a ser un modelo balanceado, porque la cantidad de la oferta es exactamente igual a la cantidad de la demanda, ¿verdad? Entonces, por favor, muchachos, aquí es donde ustedes hay veces se van a topar que pueden presentarse matrices cuadradas o matrices rectangulares. O sea, no necesariamente tiene que ser cuadrado. Si se presenta cuadrado, pues enhorabuena. Y si no, pues también puede ser que sea rectangular, ¿verdad? Si se dan cuenta acá, es una matriz que tiene solo 3 filas y 2 columnas, ¿verdad? Entonces, pero acá ya se balanceó. Cuando es balanceado, dijimos que la sumatoria de la oferta va a ser exactamente igual a la sumatoria de la demanda. Así, como lo escucho. Va. Luego, vamos a toparnos con este modelo cuando no son balanceados. Ya ustedes escucharon que cuando los modelos que se presentan no son balanceados, pueden que se agreguen un origen ficticio o puede que se agregue un destino ficticio. Les voy a hablar cuando se agrega un origen ficticio, o sea, cuando vamos a agregar una oferta ficticia, ¿sí? O sea, vamos a agregar una fila, porque tenemos que tener claro ahorita que cuando hablamos de orígenes, cuando hablamos de oferta, perdón, tenemos que hablar de filas, ¿verdad? Otra vez, miren, lo mismo. Ya ustedes ya saben de dónde salen los costos de transporte por unidad por milla recorrida. Esto ya no lo vamos a calcular. Ahora miren acá, pues. Tiene plantas en Los Ángeles, Detroit y Nueva Orlando. Dice. Sus centros de distribución principales son Denver y Miami. Acá yo les quiero pedir de favor a ustedes, antes de que tengan el ejercicio y antes de dibujar la matriz de origen y destino, hagan el cálculo respectivo. Las capacidades de las plantas durante el trimestre próximo son de 1,000, 1,300 y 1,200 automóviles. Entonces, si sumamos esto, 1,000 más 1,300 más 1,200 automóviles, nos va a dar los 3,700 que hemos venido platicando. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Estamos de acuerdo? O sea que el origen Sí, licenciado. nos está sumando. Acá lo voy a poner para que ustedes lo vayan viendo. 3,700 exactos. Ahí está. Entonces ahora las demandas, o sea, los destinos. Acá lo voy a poner. ¿Sí? Las demandas trimestrales en los dos centros de distribución son 2,300 y 1,400. Si ustedes toman esta cantidad, 2,300 y les suman 2,400, ¿cuánto nos suma? Vamos a ver. 3,700. 3,700. Espérame, aquí hubo un error entonces. Origen 1,300. Espérame. Que arriba es 3,500, licenciado. Ah, sí, pues es cierto. Aquí está. Gracias. Mira, pues aquí estoy fallando en la sumatoria. Gracias por corregir. Tienes razón. Aquí estaba fallando. Y son 3,500, mil. No sé por qué. 1,000 más 1,300 son 2,300. Más 1,200 son 3,500. Muchas gracias por corregir. Y acá son los 3,700. Miren, acá está. Hoy sí. A veces a uno se le tuercen los ojos, pero yo no sé por qué. No pude ver esto. 1,000, 1,300, 1,200 suman los 3,500 de los orígenes, o sea, la oferta. Y la demanda, o sea, los destinos son 2,300 más 1,400 son 3,700. Entonces, si se dan cuenta ustedes, la oferta es menor que la demanda. Esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Oyen? Entonces, cuando nosotros observamos esta disparidad en los valores, entonces, ¿cuánto le falta a la oferta para ser igual a 3,700? Le va a faltar 200, ¿verdad? Entonces, es aquí donde nosotros venimos y agregamos una fila ficticia, porque la oferta es menor que la demanda. Entonces, antes, por favor, antes de dibujar
escuchen, la matriz de origen y destino, yo les recomiendo que hagan esta sumatoria. La cantidad en el origen y la cantidad en el destino. Si son iguales, pues trazan su matriz, así como esta, que ya vimos, que es equilibrada porque la sumatoria de la demanda es exactamente la sumatoria de la oferta. Y dio 3.700, dibujamos, ya sabemos que como es equilibrado no hay que agregar nada. Pero en este caso, observamos que la oferta es menor que la demanda y para que la oferta sea igual a la demanda le faltan 200. Quiere decir que acá tenemos que agregar una fila ficticia. Entonces, miren, acá Los Ángeles, Detroit, Nueva Orlando y un origen ficticio. Se agrega una fila, miren. Entonces ya sabemos que los costos de transporte, ya sabemos que aquí son 80, ya sabemos que aquí son 100, ya Y sabemos 102. 102. Y voy a colocar primero lo que ya colocado, lo que ya sabemos. 135. 135, gracias. Uy, el otro sí no me recuerdo. 108, creo, 108 Ah, 108 y 68. y 68. Muchas gracias. Ahí está. Ya lo sabíamos. Ya sabíamos acá, según los datos que teníamos acá, que son, mejor voy a regresar acá. Acá tenemos 2.300 y 1.400. Acá lo voy a colocarme. 2.300 y 1.400, perdón. 1.400. Muchas gracias. Son para sumar 3.700. Como ya habíamos visto que esto es mayor, y acá teníamos 1.000, 1.500, y 1200. 1.000, no, es acá. No, en el otro No, era es acá. 1.000, 1300. 1.300 y 1.200, perdón. Son 1.000, 1300 y 1.300, bueno, 1.300 y 1.200, ¿verdad? Y como habíamos sumado, estos tres datos suman 1.500 y hay que agregarle lo que hace falta, que son 200, ¿sí? Para que cuadre, mire. Entonces, así es como ustedes van a agregar cuando se dan cuenta que la oferta es menor que la demanda. Entonces, cuando sucede eso, vuelvo a repetirle, las ofertas son cada una de las filas, agregamos una fila ficticia, o sea, un origen ficticio, lo que le hace falta para ser igual a la demanda y los costos para estos van a ser iguales a 0. Así van a colocar. Por favor, Shailene, le escucho. Licenciado, la fila ficticia siempre va a quedar en 0. Siempre el costo siempre va a quedar en 0, correctamente. Acá le voy a regresar la diapositiva para que ustedes lo vean. Aquí está, mire. En este caso es necesario crear la diferencia con costos igual a 0. Una fila o una columna ficticia, dice. Una fila si las disponibilidades suman menos, ¿qué es lo que pasó? ¿Bien? Una columna si los requerimientos son los que suman menos, ¿qué es lo que va a pasar en el otro ejemplo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es por eso que miren aquí, agregamos un origen ficticio, o sea, una fila con costos iguales a 0 y para cuadrar la sumatoria de la oferta con la demanda, la cantidad que hace falta, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Licenciado. ¿No? Bueno, acá pues, ahora vamos a ir con el otro ejemplo. Ya vimos cuando no es balanceado, cuando nosotros pudimos apreciar que la sumatoria de la oferta no es exactamente igual a la sumatoria de la demanda. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo que se les va a presentar. El modelo balanceado con destino ficticio, ¿verdad? O sea que aquí la demanda va a ser menor que la oferta, ¿verdad? Si se dan cuenta acá, acá lo voy a ver. Las plantas, o sea, los centros de distribución, nos están dando las plantas y los centros de distribución. La capacidad de las plantas durante el próximo trimestre son de 1.000 más 1.500 más 1.200. O sea que la oferta, o sea, el origen, aquí sí suma los 3.700, ¿verdad que sí? Me corrigen si estoy mal. Correcto, correcto. Gracias. Aquí está. Antes de dibujar,
la tabla, por favor. Miren. Entonces acá yo ya sé que la cantidad de la capacidad de las plantas, o sea, los orígenes, o sea, la oferta son 1000 más 1500 más 1200, son 3700 en total. Y las demandas, o sea, los destinos, vamos a hacerlo acá, son 1900 más 1400. ¿Cuánto suma, por favor? ¿Cuánto suma? Es 1300. 3300. Muchas gracias. Ahí está, 3300. Entonces, acá podemos ver que la oferta es mayor que la demanda. Acá mejor voy a borrar esta O porque me parece D. Entonces, acá podemos darnos cuenta que la oferta es mayor que la demanda, ¿verdad? ¿Eh? Acá es claro, ¿eh? La oferta es mayor que la demanda. Entonces, ¿cuánto le hace falta a la demanda para ser igual a la oferta? Le faltan 400, ¿verdad? Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que agregar una columna. Vuelvo a repetirle, porque las ofertas son cada una de las filas y las demandas son cada una de las columnas. Entonces, como le hace falta a la demanda, o sea, le hace falta al destino una cantidad para que sea igual a la oferta, la tenemos que balancear, la tenemos que homogeneizar o la tenemos que equilibrar, ¿sí? Con una cantidad ficticia de 400 unidades. Entonces, ya conocido eso, formamos nuestra tabla. Entonces, la tabla, por favor, tiene que crear un destino ficticio. Le agregamos una columna. Miren, le agregamos una columna. Entonces, nuevamente acá, vuelvo a colocar los datos que yo ya conozco. Bueno, solo voy a colocar acá. Son 80, 100 y 102. 80, 100 y 102. Lo que ya conocemos. Y acá son 135, son 108 y son 68, ¿verdad? Y nos habían dado datos de acá, perdón, 1300. No es este. No, yo siempre me salto, no sé por qué. Aquí está. Son 1500 y 1200 vehículos. 1500 y 1200. 1500 y 1200 vehículos, que suman en total los 3700, ¿verdad? Va. Y acá son 1900 y 1400 vehículos. 1900 y 1400 vehículos. Como vimos hace un rato, estos dos suman una cantidad de 3300. Entonces, por eso se agregó la columna ficticia y se agregó con una cantidad, perdón, de 400, que es lo que hace falta para que sea igual a 3700. Y entonces los costos de acá van a ser iguales a 0. Aquí van a ser iguales a 0 y aquí van a ser iguales a 0. Así es como ustedes deben de manejar. ¿Estamos de acuerdo? Y siempre se tiene que cuadrar a la hora. Siempre. Siempre, por favor. Sí, si no la esquina, la esquina de 3700 no cuadraría. No cuadraría, sí, así es. Si no cuadramos, si lo quitamos los 400, no cuadra. ¿Va? No cuadra, así es. Por eso es de que yo les ruego mucho. Antes, ustedes toman los datos de los orígenes, 1500 más 1000 más 1200 suman 3700. Y luego suman la sumatoria suman los datos de los destinos de las demandas. Acá tengo 1900 más 1400 me da 3300. Se dan cuenta ustedes que estas cantidades no son iguales. Se dan cuenta que la demanda es menor que la oferta. Entonces, como la demanda es menor que esta, lógicamente vamos a agregar una columna de 400, una
un destino ficticio de 400. En el caso anterior, ustedes se dieron cuenta que acá, acá lo que sumaba era al revés, ¿verdad? Que la cantidad que teníamos perdón, la cantidad que teníamos en la demanda, en el destino era 3,700 y la cantidad que teníamos en el origen era de 3,500. Entonces tuvimos que agregar un origen ficticio de 200, ¿verdad? Para poder homogenizar, para poder equilibrar o para poder balancear, por favor. Entonces yo les recomiendo. Licenciado, Ajá. o sea que esos 400, por ejemplo, siempre, si en la demanda hiciera falta para que cuadrara con la oferta, siempre se tendría que agregar. Agregar, así es. Ah, Así es. Por eso yo les recomiendo mucho. Pues, antes de dibujar esta tabla que ven acá, yo les recomiendo que hagan la sumatoria. Entonces acá, vuelvo a repetir, tengo 1,000, 1,500 y 1,200. Mi oferta suma 3,700. Y luego tengo de demanda 1,900 más 1,400, 3,300. Entonces se dan cuenta que no son iguales las sumatorias. Y me doy cuenta que la demanda acá es menor que la oferta. Tengo que agregar una columna con un valor de 400. Entonces ya puedo dibujar, miren, agregando un destino ficticio de 400 para que sumen los 3,700, ¿verdad? Y entonces ya ustedes van a poder empezar a resolver. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, Rico. O sea que prácticamente el primer paso es hacer cuadrar la tabla. Si no, Correcto. no podemos seguir. No, si no, no pueden seguir. Así exactamente. Esa es la clave. Si ya está cuadrado, pues solo dibujamos la tabla y ya saben, así como acá en el primer ejemplo, ¿verdad? Vimos que la sumatoria de los orígenes 1,000, 1,500 y 1,200 da 3,700. Vimos que la sumatoria de los destinos 2,300 y 1,400 da también 3,700. Entonces ya sabemos que ahí está balanceado, está homogenizado, está equilibrado. Entonces viene usted y dibuja su tabla. Solo lo dibuja. Entonces ya sabe que usted va a tener 3 filas y 2 columnas. Y coloca los datos que nos dieron en cada uno de ellos. Igual acá, sumo la sumatoria de los orígenes, me da 3,700 y sumo acá la sumatoria que nos debe de dar en los destinos, nos da 3,700 y aquí nos da 2,500, perdón, 3,500 y 3,700 y 3,500 acá arriba. Perdón, necio estoy acá, yo no sé por qué mi cabeza me dice que da esto suma 3,700 cuando no. Aquí suma 3,500 y aquí suma 3,700. Entonces me doy cuenta que en este ejercicio es menor la oferta que la demanda. Entonces es por eso que vine yo al dibujar, le agregué una fila nueva que se va a llamar origen ficticio, que los costos son iguales a 0 y agrego lo que le hace falta para ser igual a la sumatoria de la demanda que sumó 3,700. Igual acá, me di cuenta que antes de dibujar la tabla de matriz, origen y destino, sumo acá 1,000, 1,500 y 1,200. Mi oferta me suma 3,700 y sumo 1,900 más 1,400. Mi destino suma 3,300. Observo que la oferta es mayor que la demanda. Entonces, para cuadrar, tengo que agregar un destino ficticio de 400, o sea, tengo que agregar una columna. Y entonces ya puedo dibujar con la columna de 400 que me suman los 3,700 y cuadro. Y los valores son iguales a 0. ¿Sí? Esa es la clave. Como usted dijo, Gustavo, la idea es ver si está balanceado, dibujamos la tabla. Y si no está balanceado, ver qué agrego. ¿Agrego una fila o agrego una columna? Agrego una fila cuando sé que la oferta es menor que la demanda. O agrego una columna cuando sé que la demanda es menor que la oferta. Así de sencillo, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, vamos a ver 3 métodos. Les aclaro, ustedes van a ver aquí el procedimiento como que va a ser así algo marciano, pero no, muchachos, no. Aquí, así como ustedes ahorita ya resolvieron una hoja de trabajo que se refería al tema de asignación.
Y ahorita ustedes pues ya saben cómo se va a resolver ese tipo de ejercicios. Ustedes, ¿sí me escuchan? Sí, licenciado, Ah, ahorita sí. muchas gracias. Va, muchas gracias. Ahí me comenta, por favor. Se le va el audio, Lick. Sí, es que esta cosa como que hace mala conexión. Ahí sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, licenciado. Va, muchas Sí, gracias. licenciado. Va, entonces, miren, pues vamos a ver 3 modelos. Ahorita voy a tratar de ver hasta dónde llego con ustedes, para que ustedes me capten bien este tema. Y yo les comento, este tema lo evalúan mucho en los exámenes privados. Les quiero aclarar, este tema todavía no lo he puesto en la plataforma, pero sí el video se los voy a enviar dentro de un rato junto con las diapositivas que están acá. ¿Por qué? Porque lo que no quiero es que se confundan. Esto es para examen final. Esto ya no viene ahorita para este sábado que tienen el examen, sino que no, de acá arrancamos para el examen final. Y estos temas, miren muchachos, los evalúan toda la vida en privado. Casi este curso 2 que estamos llevando de matemática es tema de evaluación de privados, en su mayoría, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un método que se llama esquina noroeste. Vamos a ver un método que se llama mínimo costo y vamos a ver uno que se llama de aproximación de Vogel o de multas. Este primero, escuche, inicia la asignación, o sea, tenemos que asignar datos en la esquina noroeste. Y cuando hablamos de esquina noroeste, es la que está en la casilla A11. O sea que vamos a tener que buscar esa casilla que está en la primera fila y primera columna y asignar un valor de la matriz de origen y destino, ¿verdad? Ahí inicia y luego va a tener su procedimiento. Se lo voy a explicar en un rato. El mínimo costo, escuche, aquí va a empezar la solución cuando nosotros determinamos de acuerdo al mínimo costo de los disponibles en la matriz de origen y destino. O sea que nosotros acá, cuando vamos a trabajar el mínimo costo, tenemos que ver cuál es el que tiene el mínimo costo a iniciar. Supóngase que tengamos de todos los datos 5. En ese empezamos a asignar. Y luego el que le antecede y así sucesivamente. O sea que este modelo va a determinar para sus asignaciones el mínimo costo disponible que haya en la matriz de origen y destino. En cambio, aproximación de Vogel o de multas, aquí las asignaciones se determinan por las multas mayores. Escuchen, aquí vamos a aprender a calcular multas y vamos a buscar la multa mayor que haya en las filas o en las columnas de la matriz de origen y destino, pero al costo mínimo. Yo les voy a explicar de eso más adelante, ¿verdad? Entonces, para que ustedes conozcan, vamos a conocer 3 métodos de solución, ¿verdad? Entonces, vamos a ir con el primero. El primero se refiere, como les dije hace un rato, a la esquina noroeste. Cuando nosotros hablamos de método de esquina noroeste, nosotros tenemos que tener bien claro que este es un método muy sencillo. Se van a dar cuenta en un rato ustedes que eso, si se lo aprenden bien, no terminan ni siquiera en 5 minutos, ¿verdad? Pero es un método muy sencillo, pero no es tan probable, escuche, para tener una buena solución inicial de bajo costo, porque aquí el modelo del método es el mínimo costo, ¿verdad? Pero este método, como les decía, por ser muy sencillo, no es muy probable para dar una buena solución para decir, bueno, aquí podemos tener un bajo costo de asignación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque acá se ignora la magnitud relativa de los costos. Se inicia asignando así como dice el procedimiento, ¿verdad? Y porque aquí dice que se inicia en la esquina noroeste. O sea, esa casilla que está en la primera fila y primera columna, ¿verdad? Entonces, este modelo se va a basar en el principio de asignar la cantidad máxima permitida por la oferta y la demanda. O sea, tenemos que ver cuándo asignar, pero cuando vamos a asignar tiene que ser una cantidad igual a la oferta o la demanda, pero no mayor. ¿Sí? Igual a la oferta o la demanda, pero no mayor. Puede ser menor, claro, pero no mayor que eso, ¿verdad? Entonces acá
se basa en ese principio de asignar la cantidad máxima permitida por la oferta y la demanda a la variable que está ubicada en la esquina noroeste de la matriz o tabla. Entonces, así considera este método. Entonces, el procedimiento, aunque yo sé que ustedes no pueden leer esta diapositiva, pero lo voy a poner un poquito así más grandecito. Este es el procedimiento. Miren, esto necesito que ustedes lo aprendan. Si se dan cuenta, en el primer paso dice determinar si el problema es equilibrado, balanceado o homogéneo, que es lo que vimos hace un rato. ¿Escucharon eso? Determinar si el problema es equilibrado, balanceado o homogéneo. No gasten en energías en dibujar primero la tabla matriz de origen y destino, sino que primero cuadren. Vean si la cantidad de los orígenes es igual a la cantidad de los destinos. Si es igual, entonces se ponen a trazar su tablita. Porque ya saben que van a tener que dibujar tantas filas como tantas columnas, ¿verdad? Porque la sumatoria de la oferta y la demanda exactamente dieron lo mismo. Pero cuando no, yo les aconsejo que analicen, ¿será que tengo que agregar una fila? ¿O será que tengo que agregar una columna ficticia? ¿Verdad? Y es por eso que aquí en el primer paso dice determinar si el problema es equilibrado, balanceado o homogéneo. La sumatoria de la oferta en los orígenes debe ser igual a la sumatoria de la demanda en los destinos. Si no lo es, se hace necesario agregar un origen ficticio si la oferta es menor a la demanda, o un destino ficticio si la demanda es menor a la oferta. Eso ya lo vimos, miren, ya lo vimos. Luego dice construir la matriz de origen y destino. Escuche, le está diciendo cómo tiene que ir trabajando usted y qué es lo que tiene que hacer si las sumatorias no son iguales, que es lo que vimos hace un rato con los ejemplos, ¿verdad? Luego dice paso número 3. Si estamos hablando del método de esquina noroeste, escuchen dónde debe de iniciar. Principiar asignando en la celda esquina noroeste, la celda de la primera fila y primera columna, una cantidad que agote la oferta o satisfaga la demanda. Escuche, una cantidad que agote la oferta o satisfaga la demanda, ¿verdad? Luego dice 5, escuche esto. Si se agota la oferta, la siguiente asignación se hace en la celda de abajo. Escúchelo. Si se agota la oferta, entonces la siguiente asignación para abajo, para abajo. Me está diciendo. Si quedó satisfecha la demanda, la siguiente asignación se hace en la celda de la derecha, o sea, a la par. Miren cómo es la nomenclatura de este procedimiento. Le está diciendo a usted que si se agota la oferta, entonces la siguiente asignación se hace abajo. Pero si se quedó satisfecha la demanda, la siguiente asignación se hace a la par, o sea, a la derecha, ¿verdad? Entonces dice, las ofertas se agotan recorriendo de izquierda a derecha. Es lógico porque son las filas. Y las demandas se satisfacen recorriendo de arriba hacia abajo, porque son las columnas, así como ustedes lo escuchan, ¿verdad? Entonces dice el paso número 6, el proceso termina cuando todas las ofertas y todas las demandas sean iguales a 0. Escuche eso. Ahí se terminó todo. Es decir, todas las ofertas quedaron agotadas y todas las demandas quedaron satisfechas, ¿verdad? Entonces, aquí, cuando ya llegó a ese punto, tenemos que hacer un programa de distribución y dar la respuesta. Acá está el primer ejemplo, miren, para que ustedes lo vean conmigo. El primer ejemplo. Quiero comentarles que ustedes ya aprendieron hasta este punto. Para poder resolver cualquier tipo de modelo de transporte necesitan 3 datos. La cantidad disponible en el origen, la cantidad requerida en los destinos y los costos unitarios de transporte. Escuche, son 3 elementos. Si lo tienen, ustedes pueden resolver cualquier tipo de ejercicio que se les presente. Pero si no lo tienen, entonces no se va a poder resolver ninguno de ellos. ¿Estamos de acuerdo todos ahorita? Sí, licenciado. Muchas gracias. Entonces miren, aquí está el primer ejemplo.
Una empresa energética, voy a eliminar esto porque ahí está mal escrito. Una empresa energética dispone de 3 plantas de generación para satisfacer la demanda eléctrica de 4 ciudades. Ahora escuche, las plantas 1, 2 y 3 pueden satisfacer 35, 50 y 40 millones de kilowatts por hora, respectivamente. Entonces, esta información que me están dando acá, las plantas se está refiriendo a los orígenes, o sea, la oferta que tiene la planta 1 de generación de electricidad son de 35 millones de kilowatts, la planta 2 de 50 millones de kilowatts, la planta 3 de 40 millones de kilowatts, ¿verdad? Entonces, ya tengo que tener bien claro que estos datos que yo tengo acá se refiere a los orígenes, se refiere a la oferta de generación de electricidad, ¿verdad? Luego dice, las plantas, bueno, ya bien, el valor máximo de consumo ocurre a las 2 p.m. y es de, escuche, el valor máximo ocurre a las 2 p.m. y es de 45, 20 y 30 millones de kilowatts en las ciudades 1, 2, 3 y 4. Escuche, en las ciudades 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Entonces, lógicamente, el valor máximo de consumo se está refiriendo a lo que es el destino, o sea, la demanda de electricidad. Y nos está diciendo que la mayor demanda ocurre a las 2 de la tarde y que es de 45, 20, 30 y 30 millones de kilowatts en las ciudades 1, 2, 3 y 4. O sea, las ciudades 1, 2, 3 y 4 se refieren a los destinos, se refieren a las demandas. Ciudad 1 dice que necesita 45 millones de kilowatts. Miren, aquí está. Ciudad 2 necesita de 20, ciudad 3 de 30 y ciudad 4 de 30. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Me están escuchando? Sí, licenciado. Muy bien, gracias. Pues. Entonces luego dice, miren, el costo de enviar 1 kilowatts por hora depende de la distancia que debe recorrer la energía. La siguiente tabla, escuche, muestra los costos de envío unitario desde cada planta a cada ciudad. Formule un modelo de programación lineal que permita minimizar los costos de satisfacción de la demanda máxima en todas las ciudades. Entonces, miren pues muchachos, aquí están todos los datos. Aquí están los datos de los orígenes. La planta 1 son 35 millones, la planta 2 son 50 millones, la planta 3 son 40 millones. Aquí están los datos de los destinos. La ciudad 1 requiere 45 millones de kilowatts por hora, la ciudad 2 de 20 millones de kilowatts por hora, la ciudad 3 de 30 millones de kilowatts por hora y la ciudad 4 de 30 millones de kilowatts por hora. Y estos datos que ustedes ven aquí adentro son los costos de transporte por unidad de kilowatts en cada uno de los lugares. De la planta 1 a la ciudad 1 son de $8. De la planta 1 a la ciudad 2 son de $6. De la planta 1 a la ciudad 3 son de 10. De la planta 1 a la ciudad 4 son de 9. De la planta 2 a la ciudad 1 son de 9. A la ciudad 2 son de 12. A la ciudad 3 son de 13. Y la ciudad 4 son de 7. De la planta 3 a la ciudad 1 son de 14. Aquí va a ser 9, aquí va a ser 16 y aquí va a ser 5. Miren, aquí están los 3 datos que yo necesito tener para poder trabajar. Entonces, por favor, muchachos, antes de que ustedes dibujen su tabla de matriz de origen y destino, yo ya les dije algo, que ustedes vean cuánto suma la oferta y cuánto suma la demanda. Entonces, si ustedes toman los datos 35 más 50 más 40, toman ahí 35 más 50 más 40, les va a dar 125, ¿verdad que sí? Por favor, los escucho. Sí, licenciado. Va. Y si sumamos los datos de la demanda, 45 más 20 más 30 más 30, nos va a dar también, miren, 45 más 20 son 65, ¿verdad? Más 30 son 95, más 30 son 125 también. 125. Nos sumo acá. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, licenciado.
Sí, gracias. Entonces, miren, aquí es un modelo equilibrado porque la sumatoria de la oferta es exactamente la sumatoria de la demanda. Entonces, muchachos, ustedes nuevamente ya saben que cuando van a dibujar la tablita, ustedes tienen que tener primero los encabezados, ¿verdad? Pero la información principal tiene que tener 1, 2, 3 filas y tiene que tener 1, 2, 3, 4 columnas, ¿verdad? Entonces, dibujan la matriz de origen y destino, ¿sí? Aquí está, planta 1, planta 2, planta 3, ciudad 1, ciudad 2, ciudad 3, ciudad 4, demanda, oferta, y dibujan unas celdas pequeñas así, donde van a ir los costos, miren. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Trasladar los datos 35, 50 y 40. Acá está, 35, 35, 50 y 40. y 40. Muchas gracias. Y acá colocamos los datos también. ¿Cuántos son? 45, 20, 30 y 30. 45, 20, 30, 45. 20, 30 y 30. Va, gracias. Solo voy a colocar acá. Esta cosa se me... 20, ¿verdad? Sí, y en las dos celdas faltantes 30. Va. 20, acá lo voy a colocar. Después vamos a ver qué pasa. 30 y 30, ¿verdad? 30 y 30. Ahí lo voy a dejar. Bueno, entonces miren, pues, ahora colocamos los costos. Acá tenemos los costos, 8, 9 y 14. Entonces colocamos acá 8, 9, 14. Y en el otro van a ser 6, 12 y 9. 6, 12 y 9. Gracias. 6, 12, 12 y 9. Y en la otra me puede visualizar. 9, 7 y 5. Ah, Gracias. no, pero es 10, perdón. Ah, 10. No tenga ajá, nada. es 10, 13 y 16. 13 y 16. Y en la última la puede visualizar, ¿no? 9, 7 y 5. 9, 7, 7 y 5. Ahí estamos. Pues. Bueno, entonces miren, aquí es donde ya colocamos los datos. Dibujamos la tabla de matriz de origen y colocamos el total. Acá el total fue de, vamos a ver, 125, como ya lo habíamos sumado, ¿verdad? 125, ahí está. Porque la sumatoria de la demanda es exactamente igual a la sumatoria de la oferta, 125. Va. Entonces, miren, pues, no se vayan a preocupar de esto. Yo sí les quiero pedir un favor a ustedes, es de que tienen que tener bien claro lo que les está diciendo del procedimiento. Ya vimos que el modelo es equilibrado y si no lo fuera, pues hay que equilibrar. Ya construimos la matriz de origen y destino. Ahora es el paso número 3, escuche pues. Principiar asignando en la celda de la esquina noroeste, celda de la primera fila y primera columna, una cantidad que agote la oferta o satisfaga la demanda. Una cantidad que agote la oferta o satisfaga la demanda. Entonces, acá es muy importante que ustedes manejen esa información que se les está dando, ¿verdad? Entonces, acá, con la tabla que hemos dibujado, aquí vamos a iniciarme. Vamos a iniciar. En esta primera celda que ustedes observan acá, se inicia con el ejercicio, ¿sí? Entonces, tengo una demanda de 45 y tengo una oferta de 35. Miren, entonces, lógicamente, yo puedo venir y agotar esta oferta. Entonces, acá lo coloco, miren, 35.
perdón, 35. 35. Entonces acá miren lo que van a hacer ustedes es restarle los 35 y les va a dar igual a 0. Entonces ya se hizo 0. Cuando se hizo 0 acá, estas celdas que están acá, miren por favor y pónganme atención, ya no se van a poder utilizar porque ya se agotó esa oferta. ¿Sí? Aquí ustedes ya no van a poder asignar nada. Escuchen, nada van a poder asignar, ya se agotó la oferta. Entonces, estos 35 que asignaron acá, se los restan a la demanda que tienen acá. Y esto es igual a 10, ¿verdad? Bueno, entonces, nuevamente, acá voy a regresar con el procedimiento. Miren, ya hicimos esto, miren. Principiar asignando en la celda de la esquina noroeste, la celda que está en la primera fila y primera columna, una cantidad que agote la oferta o satisfaga la demanda. Ya lo hicimos. Ahora dice, escuche el paso número 3, el 4, perdón. Dice, ajustar las cantidades de oferta y demanda, restando la cantidad asignada, cancelando las celdas en las cuales ya no sea posible asignar alguna cantidad, que es lo que hicimos hace un rato. Luego dice el 5. Si se agota la oferta, escuche, si se agota la oferta, la siguiente asignación se hace en la celda de abajo. Entonces, como el caso como se agotó la oferta, la siguiente asignación la tenemos que hacer aquí abajo. ¿Sí? Entonces, miren lo que hicimos. Tengo, como aquí se inicia, aquí en la primera celda, tengo una oferta de 35 y tengo una demanda de 45. Lógicamente voy a asignar la oferta porque es menor que la demanda. Entonces, asigno la totalidad, los 35 acá, miren, y como le resto acá, lo ajusto, 35 menos los 35 que asigné, me da 0. Cuando se da 0 acá la oferta, cuando se agotó la oferta, se anulan todas las demás celdas que están en su fila. Quiere decir que aquí ya no puede asignar nada porque ya la oferta se agotó, se hizo 0. Y entonces estos 35 que está acá se lo va a restar a la demanda. 45 menos 35 queda una demanda de 10. Luego dice la teoría, si se agotó la oferta, la siguiente asignación se hace en la celda de abajo. Entonces, nuevamente aquí en esta celda de abajo, voy a asignar estos 10 que tengo acá, estos 10 que tengo de demanda. Entonces voy a satisfacer esta demanda de 10. Lo voy a colocar acá. Entonces mire lo que hago acá. Como tenía 10, le resto los 10 que tenía y me quedó 0. Miren, quedó 0 la columna ahora. Entonces ya no puede asignar nada acá, miren. Entonces aquí ya no puede asignar nada. Anula esta celda, miren. Anula la celda. Y estos 10 que asignó acá se lo resta a los 50. Y le está quedando un valor de 40, ¿verdad? Bueno, entonces voy a regresar a lo que dice acá. Dice, si se agota la oferta, la siguiente asignación se hace en la celda de abajo. Si quedó satisfecha la demanda, la siguiente asignación se hace en la celda de la derecha. Es lo que pasó ahorita también. Quedó satisfecha la demanda, entonces quiere decir que la siguiente asignación se tiene que hacer aquí a la par. ¿Ven? Aquí a la par, en la celda de la derecha. Entonces, nuevamente observo. Tengo una oferta de 40 y tengo una demanda de 20. ¿Cuál asignarían ustedes? ¿La demanda o la oferta? La La demanda. de 20. La de 20, sí, porque es menor. Entonces No vamos se pasa. si no se pasa correctamente, eso es. Entonces vamos a satisfacer la demanda. Entonces miren, voy a colocar los 20 acá. Entonces acá se lo voy a restar, miren, menos 20. Ya sabemos que nos da 0. Cuando todo da 0, las celdas que están en su recorrido, así como acá, porque esta es la columna, se anulan. Entonces esta celda usted ya no va a poder asignar nada. ¿Sí? Entonces, estos 20 que tiene acá tenemos 40. Teníamos 40, le restamos los 20 y nos va a dar 20 acá, ¿verdad? Entonces, miren lo que está pasando. Quedó 0 acá, ajusté acá, le resté los 40 que tenía, estos 20 que asigné acá y todavía tengo 20 acá. Entonces, la teoría dice que si se agota la oferta,
La siguiente asignación se hace en la derecha. Entonces quiere decir que aquí toca la siguiente asignación. Entonces, observo otra vez cuánto puedo asignar. Tengo una oferta de 20 y tengo una demanda de 30. Entonces, lógicamente, yo mejor agoto la oferta porque es menor que la demanda. Entonces, coloco los 20 que tengo acá, miren. Y entonces ajusto aquí 20 menos 20, me queda igual a 0. Y como se agotó la oferta, esta celda que está acá se debe de anular porque no puedo asignar nada acá porque ya se agotó la oferta. Y estos 20 que asigné acá se los voy a restar acá y me queda igual a 10, ¿sí? Y otra vez vuelvo a hacer el análisis. Dice el análisis, ¿verdad? Si se agota la oferta, si la oferta se hace 0, la siguiente asignación se hace en la celda de abajo. Entonces me toca asignar acá. Y entonces veo que acá tengo una demanda de 10. Lo asigno acá y ajusto aquí, miren. Ajusto aquí. Resto 10 menos 10. Yo ya sé que esto se hizo 0. Y aquí ya no puedo eliminar ninguna celda porque ya todos están cubiertos. Y miren acá, 20 más 10 son estos 30 que tenía acá. Entonces si voy bien, entonces acá asigné este 10, se lo resto acá, miren. Y me queda un valor de 30, ¿verdad? Y entonces si se dan cuenta, la última celda que está acá es esta la que está vacía. Y entonces miren, ¿cuánto tiene de oferta? 30. ¿Y cuánto tiene de demanda? 30. Entonces los asigna acá. Entonces acá resta. Estos 30 le restan los 30 y les queda 0. Y acá también asigna. Se lo resta. Igual a 0. Y ya se terminó el proceso. Ya se terminó el proceso. Y ahí está la resolución de este ejercicio. Si se dan cuenta ustedes, miren, todas las demandas se hicieron 0. 0. Y 0. Todas las ofertas se hicieron 0, 0 y 0. Y si se da cuenta usted, acá, ¿cuánto hay acá? 35, que son estos 35 que están acá. Y si suma estos 35 más estos 10, en esta columna tiene que sumar los 45 acá, ¿verdad? Si se da cuenta acá, tengo 50. Si yo sumo estos 3 elementos que están en esta fila, 10 más 20 son estos 50 que tengo acá. Y si yo sumo este elemento acá, 20, son estos 20 que tengo acá. Si yo voy en esta columna, mire, 20 más 10 son estos 30 que está acá. Y estos 30 son estos 30 que está acá. Si yo voy acá, estos 10 más estos 30 son los 40 que tengo acá. Tiene que cuadrar, ¿verdad? No puede O sea haber que una... si la última casilla donde nos dio 30 sobra o no cuadra, entonces tenemos error atrás. Error atrás, correctamente. Hubo alguna asignación que la hicieron mal, porque tiene que dar, todo tiene que cuadrar, ¿verdad? Pero ya se dieron cuenta ustedes que inicia primero aquí y dice, yo puedo asignar una cantidad que agote la oferta o satisfaga la demanda. Entonces, acá en esta celda tengo una oferta de 35 y una demanda de 45. Entonces, lógicamente, este es menor que este. Agoto esta oferta, miren, lo resto acá, elimino estas celdas porque ya la oferta quedó 0, ya no hay nada que asignar en esta fila. Y entonces estos 35 se los resto a los 45 que tengo acá y me queda 10. Y dice la teoría, si se agota la oferta, la siguiente asignación se hace en la celda de abajo. Por eso es de que yo me vine para acá. Entonces tengo estos 10, las asigno acá y tengo una oferta de 50. Entonces estos 10 que asigné acá, le resto, me queda 40. Y acá, estos 10 que asigné acá, se los resto, me quedó 0. Elimino esta celda, ya no puedo asignar nada acá, miren. Entonces, yo ya cumplí porque la demanda se satisfizo. Entonces, estos 10 se los resté acá. Y entonces dice la teoría que cuando se agota la demanda, la siguiente asignación se hace en la celda de la derecha, o sea, a la par. Aquí, miren. Entonces, nuevamente analizo. Tengo una demanda de 20 y tengo una oferta de 40. Entonces, obviamente, yo voy a asignar estos 20 acá
Lo resto acá, me quedó 0. Como quedó 0, elimino esta celda que está acá y estos 20 que está acá, ajusto aquí la oferta, le resto y me queda una oferta de 20. Y nuevamente dice, cuando la demanda se satisface, ¿sí? La siguiente asignación se hace en la celda de la derecha. Por eso es que me vine para acá. ¿Cuánto tengo acá? Tengo 20. ¿Y cuando tengo acá? Tengo 30. Entonces, ¿qué voy a hacer así? Aquí, agotar esta oferta. La asigno acá y 20 menos 20 me quedó 0. Y como ya dio 0, aquí ya no puedo asignar nada. Entonces, estos 20 los ajusto aquí. Tenía 30, se los resto, me queda 10. ¿Qué dice la teoría, muchachos? Dice que cuando se agota la oferta, o sea, cuando la oferta se hace 0, la siguiente asignación se hace en la celda de abajo. Entonces, aquí, ¿qué voy a asignar? Estos 10 que tengo acá. Los asigno, los resto, me quedó 0, miren. Le resto los 40 a estos 10, me quedó 30. Y por último, tengo esta celda. ¿Cuánto tiene? 30. 30 tengo acá y 30 tengo acá. Se hace 0 en ambos lados y ya termino con el ejercicio. Así es como trabaja el método de esquina noroeste, ¿verdad? Cuando ustedes ya realizaron este proceso, entonces lo que queda es venir y hacer un programa de distribución. Como estamos hablando de plantas, que son los orígenes, y estamos hablando de ciudades, que son los destinos, entonces ustedes dibujan de planta a ciudad, el costo por unidad, la cantidad que se va a enviar y el costo total. Así, miren. Entonces, de la planta 1 a la ciudad 1. Entonces, acá yo ya sé que de la planta 1 a la ciudad 1 hay un costo de 8 y voy a asignar 35 millones de kilowatts por hora. Entonces, miren, de la planta 1 a la ciudad 1, costo de 8 y 35. Entonces, acá planta 1 a la ciudad 1, 8, cantidad 35. Hacen esa operación 35 por 8 y va a ser 280 el valor. Y nos vamos otra vez. Ya no hay más en la planta 1. Miren. Ahora nos vamos a la planta 2, a la ciudad 1. Miren, planta 2 a la ciudad 1, un costo de 9 y son 10 acá. Planta 2 a la ciudad 1. A la ciudad 1, perdón. Costo de, dijimos, 9 y 10. 9 y 10 son 90, ¿verdad? Y nos vamos otra vez. De la planta 2 a la ciudad 2, costo de 12 y 20. Planta 2, ciudad 2, 12 y 20. Planta 2 a la ciudad 2, costo de 12, ¿verdad? Y 20. Vamos a revisar. 12 y 20, ¿sí? Así es. Entonces, 12 por 20. 240. 240. Muchas gracias. 240. Nos vamos otra vez. Ya sabemos otra vez que aquí tenemos que colocar de la planta 2 a la ciudad 3. Voy a regresar acá. Planta 2 a la ciudad 3. 13 y 20, ¿verdad? 13 por 20 son 260, ¿verdad? Sí. Gracias. Va, ahora nos vamos otra vez. Ya no hay más. Ahora de la planta 3 a la ciudad 3 y a la ciudad 4. Voy a poner acá de la planta 3. Perdón, 3 a la ciudad 3. Y de la planta 3, de una vez lo voy a poner a la ciudad 4. Entonces acá voy a jalar la información. Planta 3 a la ciudad 3, 16 y 10 y 5 y 30. 16, 16, 10, 5, 5 y 30. 30, así es. Entonces 16 por 10 nos va a dar 160 y 5 por 30 nos va a dar 150, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Licenciado.
¿Sí? Ahí está. Miren. Entonces sumamos todo, la columna. 280 más 90 más 240 más 260 más 160 más 150 y nos va a dar 1180 quetzales. 1180 quetzales. Ahí está. Bien. Y entonces hacemos un pequeño análisis porque se está minimizando costos, ¿verdad? Para minimizar los costos en 1180 quetzales se deberá realizar el programa de asignación anterior. Y así es como ustedes van a resolver este tipo de ejercicios. ¿Y esto de dónde salió? Pues miren, aquí, en planta 1, 35 millones a 8 quetzales al kilowatts. Y luego de la planta 2 a la ciudad 1, 10 millones por 9 quetzales el kilowatts, 20 millones por 12 quetzales el kilowatts, 20 millones por 13 quetzales el kilowatts y así sucesivamente hacemos nuestro programa de distribución y da 1180 quetzales. Así, por favor. ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, por favor, le escucho, Shane. Yo solo tengo una duda con la tabla anterior, Ajá. licenciado. Sí. ¿cuál? Aquí donde usted dijo que la oferta Ujú. siempre se va a igualar. Por ejemplo, esos 35 que se les asignaron, siempre No, va a ser a la oferta que ya teníamos. no, siempre aquí se tiene que Ajá. asignar. Aquí se inicia asignando. Mire, aquí se inicia asignando. O Ese es sea el que primer- tenemos como que deducir la asignación. Así es, usted tiene que, por eso dice aquí el primer paso, miren, no el primer paso, sino que el tercero. Principiar asignando en la celda de la esquina noroeste, celda de la primera fila y primera columna, una cantidad que agote la oferta o satisfaga la demanda. Entonces acá, como les decía, teníamos esta información, 35 millones de kilowatts acá de la planta 1 de oferta y 45 millones de demanda. Entonces, lógicamente, nosotros podemos agotar esta oferta. Entonces, asignamos acá porque es mayor la demanda acá de 45. Entonces, acá la planta 1 le va a poder dar 35 millones de kilowatts a la ciudad 1 y la planta 2 10 millones de kilowatts para que pueda cumplir con la demanda de esa ciudad de 45 millones de kilowatts. Entonces, como esta planta 1 solo genera 35 millones, entonces se lo asigno acá. Se satisface esa oferta, se le resta, ¿sí? Ya no puede asignar nada acá porque se hizo 0. Esos 35 se lo resta acá, queda 10. Entonces, dice la teoría que cuando se satisface una oferta, ¿sí? Entonces la siguiente asignación se hace en la celda de abajo, entonces tiene que trabajar aquí abajo. Luego observa usted que, Perdone, ajá, sí, le escucho. Shailin tiene levantada la mano. Pregunta, creo que tiene otra duda ahí. Ajá, dígame. No, igual, licenciado. Eh, Despuésito que no, sí. se me olvidó bajarlas, que era la Va, misma pregunta que le va, hice, pero está estaba bien, escuchando la explicación. va, muy Licenciado, bien. perdón, yo sí tengo una dudita ahí. Dígame, ¿cuál Ok, es? entonces empezamos con 35, ¿verdad? Para eliminar la oferta que tenemos de 35. Pero ¿qué Correcto. pasa si la demanda aquí fuera Bueno, 25? se asigna ¿Ya? los 25 Entonces asigno los 25 aquí y le y resta acá. elimino planta 2 y planta 3, digamos, Correcto, lo de la ciudad. correcto, así es. Allá. Y en lugar de correrme para abajo, me corro para la derecha, La digamos derecha, arriba, ahí. así es. Ah, ok. Correctamente. Ok. Según Por como eso, me toque, sí me voy moviendo. correctamente. Así como acá, pues la oferta era menor que la demanda. Ajá. Entonces, si fuera al revés, si hubiera estado 35 acá y 45 acá, entonces lógicamente hubiéramos asignado los 35 acá, eliminamos estas celdas de esta columna y acá le restamos, nos hubiera quedado 10. Entonces la siguiente asignación debió de ser aquí a la par, ¿verdad? Bien, Pero dije yo que ese scroll no, sí me iba a funcionar. claro que sí, claro que sí, Funciona. funcionan. ¿Sí? Por eso miren, pues, es muy importante. Aquí dice, miren, principiar, dice, asignando en la celda esquina noroeste. Ahí se inicia, aquí, en esta celda. ¿Sí? Asignando una cantidad, ¿sí? Una cantidad que agote la oferta o satisfaga la demanda. Entonces,
Mire, yo tengo 35 millones como oferta y la ciudad necesita 45 millones. Entonces, voy a agotar esta oferta, 35, y ya no puedo nada, ya no tengo más que dar acá. Justo acá me queda 10. ¿Y quién le va a dar estos 10? Pues la planta 2, ¿verdad? Acá está. Entonces, por eso, vuelvo a repetirle, mire, aquí dice, mire, principiar asignando en la celda esquina noroeste, celda que está en la primera fila y primera columna, una cantidad que agote la oferta o satisfaga la demanda. Si agota la oferta, entonces lógicamente eliminamos todas las celdas que están en su fila. Pero si se satisface la demanda, como dijo Gustavo, entonces las celdas que se van a eliminar son las que están en la columna, ¿verdad? Pero los ajustes siempre se tienen que dar. Y eso es lo que ustedes tienen que manejar. Ajustar las cantidades de oferta y demanda restando la cantidad asignada, cancelando las celdas en las cuales ya no sea posible asignar alguna cantidad. Luego dice, si se agota la oferta, ¿me están escuchando? Sí, licenciado. Va, luego dice, escuche esto, si se agota la oferta, esto es lo que tienen que manejar. Si se agota la oferta, la siguiente asignación se hace en la celda de abajo. Si quedó satisfecha la demanda, la siguiente asignación se hace en la celda de a la derecha. Pero luego les dice, las ofertas se recorren de izquierda a derecha porque son las filas. Y las demandas se satisfacen recorriendo de arriba hacia abajo porque son las columnas. Esto es lo que tienen que tener bien presente. Luego dice, el proceso termina cuando todas las ofertas y todas las demandas son iguales a 0. Es decir, que todas las ofertas quedaron agotadas y todas las demandas quedaron satisfechas. Y es por eso, muchachos, que aquí, miren, se inició. Agoté esta oferta, 35. No puedo asignar acá. El resto acá, me quedó 10. Luego la siguiente asignación, lógicamente, porque se hizo 0, se hace aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Agotar, satisfacer esta demanda, perdón, de 10. El resto acá, me quedó 40. Y aquí ya no puedo asignar nada porque se hizo 0. Entonces dice, la siguiente asignación se hace en la celda de a la par, porque se satisface la demanda, se hace aquí a la par. Entonces tengo una demanda de 20 y tengo una oferta de 40, lógicamente voy a colocar estos 20 acá. Ya no puedo asignar nada acá, se hizo 0. Le resto los 20 acá. Miren, y cuando se satisface una demanda, la siguiente asignación se hace a la par, por eso lo hice aquí a la par. Tenía 20, lo coloqué acá. Lo resté, ya no puedo asignar acá. Tengo 30 acá, le resto los 20 casi no, me quedó 10 acá. Y luego dice la teoría que cuando se satisface una demanda, la siguiente asignación se hace en la celda de abajo. Tenía 10, lo ajusté, me quedó 30. Y cuando se dio 0 acá, cuando se satisface una demanda, la siguiente asignación se hace en la celda. Dale, yo ya ¿sí? Se hace acá. Y ya. Así. Por favor. ¿Estamos de acuerdo, muchachos?